Espero hacer un mensaje corto, pero que quede muy claro. Lo he titulado El cristiano en la gracia o el cristiano en gracia. La semana pasada estudiábamos acerca de la Biblia, de las promesas, de cómo es importante escudriñar la palabra. Yo considero, y estando orando, Dios me mostraba que hay tres maneras o tres puntos muy importantes en la vida del cristiano, los cuales, si ponemos atención en nuestra vida, y este mensaje para la iglesia es que si los mantenemos, hermanos, en nosotros, vamos a permanecer en la gracia que es que en Cristo Jesús. A pesar de las tribulaciones que podamos estar enfrentando cada día, si nos agarramos de los medios de gracia que Dios ha dispuesto a nosotros, vamos a permanecer en gracia, y la gracia de Dios es la que nos va a mantener en pie. Y si usted, querido amigo, está buscando la salvación, que pueda entender que estos principios tan básicos y tan sencillos le puede ayudar a encontrar la salvación y cómo permanecer en ella. O si usted ha tenido un trato de Dios últimamente y ha entendido que es necesario cuidar la presencia de Dios en nosotros, escudriñar las Escrituras y aprender a andar en el camino de Cristo, es importante que usted entienda estos principios básicos para su vida, para que pueda ser de bendición y pues podamos permanecer hasta el fin, hasta que Dios nos llame a cuentas. ¿Cómo ven si oramos? Y le pedimos a Dios que nos dé claridad y que a mí me dé las palabras adecuadas para poder transmitir el mensaje. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias, Cristo, porque nos das un día nuevo, porque nos das la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, Señor. Yo te pido, Cristo, que tu Espíritu Santo venga y hable a cada uno de nosotros y que a mí me des gracia para poder hablar, Señor, tu palabra, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para recibir tu mensaje, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Comúnmente, cuando las personas nos encontramos en crisis económica, en crisis emocional, en problemas en nuestra familia, normalmente recurrimos a Dios, ¿no? Cuando las personas incluso tienen años sin ir a una congregación y de repente aparecen, es porque tienen una necesidad de Dios. Eso es lo más común que lo leemos en la gente, ¿no? Incluso la semana pasada que leíamos o que nos hablaba Dios acerca de la Biblia, pues hay grandes promesas para nosotros, pero mucha gente, la mayoría de las personas, se saben nada más las promesas de la Biblia y se las saben muchas veces creyendo que vienen en la Biblia, y hay cosas que no vienen en la Biblia, pero lo atribuyen a que viene en la Biblia y se agarran de esas cosas. En la mañana estudiamos el Salmo 91. Hay quienes tienen su casa abierto en ese capítulo con tal de decir que es como si fuera un amuleto, ¿no? Que viniera la bendición de Dios al hogar. Es más, estaba recordando que hay niños que en la dominical se los enseñan y se lo aprenden de memoria. Bueno, eso no se escudriña las Escrituras. Yo quisiera que entendiéramos tres puntos muy importantes el día de hoy. El primero es la importancia de entender las Escrituras, la palabra de Dios, que es muy importante que esté arraigada en nosotros. No es la palabra nuestra, no una predicación que encontramos en YouTube, no una revelación de un hombre, sino las palabras de Dios para nosotros. Y número dos, la oración. La oración es muy importante que sea algo parte de nosotros como cristianos. Y como tercer punto vamos a ver que es la unidad o la coinonía en la iglesia. Como hermanos cristianos que debemos, como somos, que nos comportamos en esta comunidad o en cualquier otro lugar en el mundo, los cristianos es importante que permanezcan en una unidad para entre todos bendecirnos y poder mantenernos en la gracia que es Cristo Jesús. Miren, vamos a ver en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo vuelvo a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, que se compadece de nosotros en nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecar.
La mayoría de los cristianos y las personas están algo familiarizados con este versículo y lo entienden y lo conocen. Y les digo, mucha gente conoce las promesas de la Biblia y cuando están en una situación de angustia, pues la aplican, ¿no? Y se acuerdan de lo que dice la Biblia, que es que Dios me va a ayudar, es que Dios es amor, es que Dios es bueno. Y se acuerdan de estas cosas, pero realmente no están comprendiendo lo que están recitando o leyendo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Aquí la palabra en el griego compadecerse significa que tiene compasión. Dice, si lo leemos así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Dios se compadece de nuestra condición, cual sea que tengamos. Porque Él ya sufrió calamidades, Dios ya sufrió nuestras dolencias. Él estuvo aquí en la tierra y también tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, también sintió agonía, Jesús, sintió tristeza. Bueno, cada una de las cosas que podamos hoy enumerar que como personas sintamos, Él ya las sintió. Jesús ya sabe qué circunstancias estamos atravesando. Y yo creo que las circunstancias, queridos amigos y hermanos, y los problemas siempre están en nuestro día a día. Si no es una cosa o es otra. Y si no son dos, son tres. Y así le sumamos y le sumamos. Y hay muchas cosas que a veces cargamos en nuestra espalda, que los tenemos ahí agobiados y nos está presionando cada día. Bueno, los que somos cristianos y tenemos la verdadera dicha de conocerlo, pues tenemos a alguien que nos comprende, alguien que nos entiende. A veces podemos decir en nuestra familia, cuando le platicas tal vez a tu esposa o la esposa al esposo, dice, no, es que tú no me comprendes. No, es que tú no me entiendes lo que estoy pasando. Es que tú no alcanzas a comprender mi angustia. Bueno, Dios sí comprende lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Y eso es muy común cuando estamos en una aflicción tan grande. Pero en el siguiente versículo, en el Hebreos 4:16, dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues, después de que entendamos de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que entiende nuestros problemas y nuestras debilidades, nuestras angustias, bueno, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, y una vez que entendemos que hay alguien que se preocupa por nosotros, acerquémonos pues confiadamente. Nos habla de fe, que es necesario tener fe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Yo me ponía a pensar, ¿realmente entendemos esto para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? ¿Realmente es un vivir en nosotros esto? Nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador sabe exactamente por la aflicción que estamos pasando y Él nos ministra de su gracia, pero debemos acercarnos a ese trono. Aquí la pregunta sería, ¿realmente entendemos o realmente encontramos esa gracia de la cual nos está hablando el pasaje de Hebreos? ¿Realmente lo comprendemos, lo que es encontrar esa gracia para el oportuno socorro? ¿O nada más entendemos y lo leemos y realmente no comprendemos lo que dice la Biblia? Digo, porque para definiciones, pues, podemos decir que la gracia es un favor inmerecido, que es la bondad de Dios, que es la misericordia de Dios, que es su amor especial para con nosotros. ¿Pero realmente encontramos esa gracia cada día en nuestras vidas? ¿Realmente nos acercamos a este trono de la gracia con la confianza de vida para encontrar en Él el oportuno socorro? Para que encontremos esa bendición en nuestra vida, ¿realmente lo comprendemos? ¿O solamente ya vivimos mecánicamente cada día y pues sí, está la aflicción, está el problema, pero es tanta la aflicción y el problema que realmente no hay una fuente de agua viva que brota en nuestro interior? Realmente no hay ese gozo en medio de las circunstancias o de los problemas. O querido amigo, usted que está buscando a Dios y tal vez no encuentra lo que usted quiere encontrar a su manera. Y por eso es que mucha gente se desanima a encontrar a Dios o buscar a Dios, porque no se están acercando al trono de la gracia para encontrar
el oportuno socorro. Y como le decía hace rato, muchas veces buscamos a Dios cuando estamos metidos en una situación muy complicada. Y el cristiano también está en situaciones complicadas. No porque seamos cristianos no tenemos problemas, tenemos muchos problemas y pareciera que cada día son más, y la crisis, la economía y los problemas con los hijos y con los esposos, las esposas, etcétera, y en el trabajo y tantas cosas, enfermedades que nos angustian, situaciones que a veces cometemos errores propios de nuestra persona, que no tenemos la capacidad a veces y cometemos algún error y lo traemos arrastrando, y esto no nos hace tener una libertad en Cristo Jesús. Por eso es importante que hoy entendamos lo que es el cristiano en la gracia. Y es importante que por lo menos estos 3 puntos los podamos estar viviendo cada día en nosotros, pero de una manera natural, no de una manera mecánica, porque si no, no vamos a encontrar gracia para el oportuno socorro. Hay situaciones que nos agobian, claro que sí. Podemos decir que en la iglesia hay angustias, podemos decir que en el mundo hay angustias, pero tenemos a alguien que se compadece de nosotros y que nos da la oportunidad de acercarnos a ese trono, pero tenemos que tener la fe y encontrar realmente esa gracia para el oportuno socorro, para nuestra ayuda pronta, y no dejarnos vencer o por el mal, por el pecado o por la situación que nos está agobiando. Hay un ejemplo en la Biblia y quisiera que lo estudiáramos, no voy a proyectar los versículos, yo se los voy a leer, pero creo que es una historia muy conocida. Job. Job, vemos cómo él tuvo unas situaciones tan agobiantes, pero podemos aprender mucho de la vida de Job. Yo creo que nadie ha vivido lo que Job vivió. Vemos en la Biblia, en los primeros capítulos, que Job era un hombre cercano a su familia, que era un hombre cercano a sus hijos. Incluso en el capítulo 1, en uno de los versículos, él dice que él oraba a Dios por si sus hijos tuvieran algún pecado. O sea, él nos habla que era un hombre justo y recto y hacía las cosas de la mejor manera y buscaba a Dios y oraba cada día por sus hijos ofreciendo sacrificios. Pero Job no sabía, no estaba por enterado lo que el Satanás y Dios habían estado hablando acerca de él. Él lo entendía. Job no fue avisado de que iba a pasar unas calamidades muy grandes, pero tuvo unas tragedias tan fuertes, tan espantosas, por así llamarlos, en que él, en un solo día, murieron sus 10 hijos. Qué terrible tragedia. Todo le fue consumido, todos los bienes que tenía. Satanás le dijo a Dios, pues sí, Job te ama por todo lo que le has dado, pero quítaselos a ver si no blasfemia delante de tu presencia. Y Dios le dice, bueno, vamos a hacer la prueba, inténtalo en pocas palabras, ¿no? Para entenderlo en nuestro lenguaje coloquial. Job no sabía, y le vino una tragedia tan grande que en pocas horas perdió todo lo que tenía preciado en su vida, y lo más valioso eran sus hijos. También sus siervos los perdió, sus bienes materiales, y en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, acabas de perder a tus hijos, acabas de perder gran parte de lo que tú tenías, y viene su esposa y le dice, pues maldice a Dios y muérete. ¿Qué más quieres, Job? Y esto, cuando estaba hacía el estudio, podemos aplicarlo a nosotros, queridos hermanos, amigos, que pues como la mujer tiene una gran influencia en nosotros como casados, que si nos dejamos influenciar o mal influenciar por ellos, pues podemos cometer grandes errores. Viene la mujer de Job y le dice, pues, ¿qué más quieres, Job? Mira, pues yo ya estoy muerta, pues que perdí todo lo que tenía, pues tú también maldice a Dios y muérete. ¿Qué más quieres, Job? Así también nosotros, queridos hermanos, podemos ser mal influenciados por nuestras esposas en alguna situación que estemos enfrentando. No, mira, ¿para qué le haces caso a tu mamá? No, mira, tu vecino te está aventando la basura y la esposa viene y te empieza a meter cosas. Pues empiezas a perder la gracia, porque empiezas a darle cabida a cosas que te están pues arrastrando. De por sí estás en una situación complicada, de por sí estás en un problema serio, en un problema angustiante, que tus hijos, en este caso Job, se le acaban de morir todos, y la esposa, que supuestamente debería venir a ser una persona de soporte, de ayudarle, de hacerle ayuda idónea,
Pues no, viene y le mete más, una zancadilla, por así llamarlo, más para que trastabille y pueda caer. Pues aquí vemos una tragedia en una persona real, no es un cuento, no es una parábola. Job estaba en gracia con Dios, era un hombre justo. Le vino esta calamidad, pero después la esposa quería tumbarlo. Qué terribles palabras han de haber zumbado en los oídos de su esposa cuando vino el mensajero y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó todo, y todo se consumió. Qué palabras tan fuertes han de haber sido recibir esas noticias para los dos. Así cualquiera también de nosotros, queridos amigos y hermanos, cuando recibimos unas noticias muy grandes, muy fuertes, llámese enfermedad, que de repente estás enfermo y has llevado un proceso y que te digan: diste positivo a cáncer. Pareciera que el mundo se te derrumba. O que de repente te digan: pues, ¿sabes qué? Tus papás fallecieron en un accidente o ya murieron, tu hijo, etcétera. Palabras que retumban en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero si somos cristianos, queridos hermanos, aprendamos de la historia de Job, donde Job dijo en el capítulo 1, Jehová dio y Jehová quitó. Y aún en esto Job no había pecado, porque él se mantenía todavía en la gracia, a pesar de la mujer. Porque todavía vemos en el capítulo 2 que vuelve a aparecer Satanás y Dios y le dice: mira, ¿no has visto que Job no maldijo, no blasfemó? Toca su cuerpo, le dijo. Y fue cuando le salió una llaga de los pies a la cabeza, que con un tiesto se rascaba. Y le dice a su esposa: ¿Aún retienes tu integridad? Aún así, a pesar de lo que estás pasando, ¿retienes tu integridad? Pues maldice a Dios y muérete. Ya, hombre, pues ¿qué más quieres? Estás pasando una situación muy grande. Ahora mira tu cuerpo. Al grado que dice la Biblia que cuando lo vieron sus amigos, lo vieron de lejos, no lo reconocieron y rasgaron sus vestidos y se echaron polvo en su cabeza y por 7 días no dijeron palabra. Porque la condición de Job era deplorable, era muy mala. ¿Cuántos nos podemos sentir a veces así? Muy angustiados, muy sobrepasados, que la situación a veces pareciera que nos rebasa. Imagínate la esposa de Job y que pueda decir, y no viene en la Biblia, pero imaginemos que, pues, oye, ¿por qué Dios nos mandó este juicio, o esta situación? ¿Por qué nos mandó esto? ¿Qué acaso tú estás en pecado, Job? ¿Qué acaso tú hiciste algo y por eso Dios nos está castigando? ¿Por qué nos castiga a nosotros si somos una familia cristiana? Si vamos a la iglesia cada domingo, si hacemos altar familiar, si nos enfocamos a los niños, ¿por qué nos suceden estas tragedias? Pero Job aún se mantenía con la esperanza en Dios y en la gracia que debemos mantenernos nosotros como cristianos a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Una batalla muy feroz que estaba librando Job en ese momento, junto con su esposa también, aunque su esposa pues había dejado de ver a Dios. Su esposa se había vuelto hasta un estorbo muy grande para Job, junto con sus amigos, que lo vamos a ver al final, hasta sus amigos lo acusaban. Oye, pues di qué fue lo que hiciste, esto no le pasa a cualquiera. Y eso, hermanos, a veces puede pasarnos a nosotros, situaciones tan graves, situaciones que pareciera que no podemos avanzar, que en medio de la crisis como que se nos nubla. Hace rato les leía yo unas pequeñas definiciones de la gracia, ¿no? Y puede ser que no la grabemos y la tengamos de memoria, hermanos. Pero cuando estamos en medio de la situación, es ahí donde tenemos que acordarnos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades y que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar esa ayuda que estamos ocupando en el momento de la necesidad. Pero les digo, vamos a ver, hay 3 puntos muy importantes. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos situaciones muy complicadas. Y si yo les dijera, a ver, levante su mano el que diga que está atravesando situaciones y den sus testimonios, pues aquí nos pondríamos a hablar y a llorar y saldríamos bien deprimidos todos,
por tantas situaciones que tenemos en contra. Pero no es el motivo. La situación es que en medio de la situación que estemos enfrentando, permanezcamos en la gracia que es Cristo. Permanezcamos como unos verdaderos cristianos apoyados en Él y sabiendo que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Dice en el Salmo 119, versículo 15, el primer punto, dice el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma, triste, angustiado, derrotado. Vivifícame según tu palabra. El salmista, también vemos el ejemplo del rey David, tantas situaciones que pasó, lo querían matar, el rey quería matarlo, tantas cosas que vivió. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Pero dice algo muy importante: vivifícame. Y este vivifícame quiere decir avívame o dame vida según tu palabra. Porque la palabra produce una vida espiritual en nosotros, o debe de producir una vida espiritual. Hermanos, queridos amigos, les digo, la gente se sabe de memoria las promesas y algunas hasta no son ni de la Biblia, pero las adjudican como si fueran de la Biblia. O realmente no hay un muy poco interés en la palabra. No se escudriña, como veíamos la semana, la palabra. No se rumia la palabra para que pueda realmente ser de bendición a nosotros. Y por consiguiente, hay mucha incredulidad en nuestra vida. Cuando estamos en medio del problema, se nos olvida. Pareciera que se nos olvida la palabra. Pareciera que Dios ha prometido estar con nosotros. Pareciera que todo esto que hemos conocido durante mucho tiempo se nos olvida porque realmente no estamos dependiendo de la palabra como debe de ser. Vaya, la palabra tampoco es mágica. Aquí tenemos la Biblia, un libro, la Biblia. Realmente esto no es mágico. Realmente estos son hojas. Estas son hojas que si le prendemos un cerillo se queman y se desapareció y ya. Pero en realidad no es que esto, pues lo voy a poner en mi almohada para que se me grabe la palabra y poder obtener las bendiciones de Dios. Lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, comprenderlas, para que así, como dice el salmista, venga vida a nuestra alma, a nuestro ser, por medio de su palabra. Vivifícame, y las incredulidades pues se puedan ir del medio de las aflicciones. Por eso es muy importante que para poder permanecer en la gracia, debemos depender siempre de la palabra de Dios. Las más grandes revelaciones de la bondad de Dios llegan por medio de su palabra. Y la verdad es que hoy en día la palabra está muy olvidada. En las religiones inculcan más el orar. No, tú ora, pero pues realmente y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, pero realmente la Biblia o nuestra oración debe ir acompañada de la lectura. Por eso la gente no tiene fe hoy en día. Y los cristianos empiezan a carecer de fe porque realmente la fe de ellos no está basada en la palabra de Dios. Está basada en sus experiencias. O en cosas que pues realmente no son la palabra. Por eso es importante que meditemos de día y de noche en las Escrituras, para que por medio de ellas nuestra alma pueda ser vivificada, pueda ser saciada en medio de un sequedal, en medio de una angustia. Ir a la palabra. Es que la palabra dice esto. Y hermanos, cuando estemos en una aflicción, realmente vayamos a la palabra, así como lo hizo el rey David, que en su momento fue angustiado y tuvo aflicciones también muy grandes, pero que vayamos a él. Regresando a Job, había sido un hombre que había soportado muchas cosas, demasiada aflicción agobiante, un dolor físico. Les digo que se rascaba con un tiesto para su piel, digo que le daba mucha comezón. Sus amigos, en cierta manera, porque realmente no fueron a ayudarlo, sino más bien fueron en cierta manera a condenarlo y a tener un pleito ahí con él, pues no lo ayudaron. O sea, su aflicción era muy grande, la hora más oscura de Job. En ese momento, cuando pareciera
que Job no encontraba la salida. Dios como que se le apareció, o en otras palabras, como que si se lo hubiera llevado a la profundidad de los océanos, a un cosmos, y le enseñó todas sus maravillas, y le enseñó todo lo que Dios había hecho, cosas que yo creo que a ningún ser humano Dios se las ha revelado como a Job. Y ahí fue cuando Job dijo, ay, ahora sí te comprendo, Señor. Después de que pasó todo esto, Job es un libro algo largo, pero puedes leerlo en tu casa y comprenderlo más detalladamente. Y Job dice, me arrepiento de cuestionar tus juicios. Veo que todo estaba bajo tu control y dirigido por tu gracia. Y siempre tuviste un plan para mi vida. Obviamente Job en ese momento no tenía la palabra que nosotros tenemos, la Biblia. Hoy tenemos una palabra que es la más segura, la palabra profética más segura, donde tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está muy nutrida y podemos encontrar en ella palabras de bendición para cada uno de nosotros. Imagínense si Job no lo tenía, pero aún así comprendía lo que Dios le estaba hablando y dijo, Señor, pues hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto más nosotros que tenemos en nuestras manos la palabra, debemos escudriñarla y comprenderla y no leerla nada más por leerla? No nada más leerla por leerla. Y no tampoco idolatrar la palabra como en sí, sino realmente entender que nos da vida a nosotros. Nos da para salir adelante en una situación agobiante. ¿Cuántas veces ocupamos, queridos amigos, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, de exhortación? Ahí está la Biblia, la que nos puede ilustrar en medio de la oscuridad. ¿Qué más podemos ver? Siguiente punto, Salmo 18, 6. Salmo 18, versículo 6. Dice también el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Oración. Hermanos, no nos olvidemos de la oración personal con Dios, de nuestro devocional. Y con esto no quiero decir que tenemos que orar 1 hora diaria como ley, como mandamiento, porque pues de nada serviría si les digo que tenía que ser así, como un mandamiento. Lo que tenemos que es ir a Dios en el momento de nuestra necesidad, no nada más, sino constantemente, para agradecer a Dios, para pedirle por alguien más, porque hermanos, considerémonos, si nuestras oraciones nada más es pedir por nosotros y por nosotros y por nosotros, pues puede ser que algo no esté adecuadamente y no andemos correctamente en la gracia. Sí, aquí el salmista dice que en mi angustia invoqué a Dios y clamé y él me escuchó. Aquí nos habla de fe, de confianza, de cómo acercarnos a Dios. Pero hermanos, también cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Usamos la palabra de Dios para que sea nuestra oración? ¿O a veces oramos según nuestros sentimientos? Porque eso puede ser un error muy grande. Pedirle a Dios según lo que sentimos y según nuestros sentimientos. Por eso dice en Santiago que pedimos y pedimos mal. Porque no está la palabra de Dios fundada en nosotros al momento de orar. No está fundada al momento de decirle a Dios, Señor, es que tu palabra dice esto, Dios. Tú prometiste, Jesús, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y usar la Biblia, la palabra, en medio de la oración, y no como un amuleto tampoco, sino confiadamente, para encontrar el oportuno socorro en medio de nuestra dificultad. La oración toma un papel muy importante en nuestra vida. No lo descuidemos, no lo desechemos y no oremos nada más por orar. No oremos que, pues oro en la noche, ya que me voy a dormir, y oro en la mañana cuando me acuerdo para pedirle a Dios que me ayude. Pues eso no, eso hasta pareciera faltarle el respeto a Dios, porque Dios quiere tener una relación con nosotros cada día. Jesús, lo vemos como Él se apartaba al monte a orar. Se iba. Y vaya que Jesús era Dios, y Dios aquí vino como hombre, pero aún así Él siempre buscaba
depender de su Padre para todas las cosas. No dejaba la oración. Es más, Jesús enseñó sobre la oración. Por eso es importante, queridos hermanos y amigos, si usted está buscando de Dios, que esto lo pueda comprender. Pero si usted lo ve, querido amigo, como un mandamiento que hay que hacerlo, déjeme decirle que usted va a fracasar, porque va a ser muy pesado para usted seguir unos rituales sin tener la gracia de Dios en su corazón. Le va a ser muy pesado. Y por último, el compañerismo en la iglesia. No andar como llanero solitario en este mundo, no andar que yo sé cómo ando y no me voy a juntar con nadie, ni voy a mantener comunión con nadie. Eso realmente puede ser perjudicial para la vida del cristiano, andar vagando solo, de que yo puedo y no es necesario acercarme a nadie. Y lo vemos en Pedro. Dice así en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, cada uno, está hablando de los cristianos, el don que ha recibido, ministralo a los otros, a los hermanos, cada uno, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este pasaje entendemos que Dios nos ha dado a nosotros, cada uno como cristianos, un don, algo. Dios ha depositado en cada uno de los cristianos algo. Bueno, Pedro dice, administralo a los demás, úsalo en los demás. No te lo quedes solamente para ti, sino como un cuerpo, úsalo en los demás. Administralo como unos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, donde todos podamos ser bendecidos los unos a los otros. Porque ¿qué es eso de que no? Pues yo solo y no quiero juntarme con nadie, y yo soy cristiano, y yo busco cómo hacerle. ¿Y dónde está el que lo que Dios te ha dado lo puedas administrar a los demás? No te lo quedes para ti mismo. Si Dios ha depositado algo en ti, algún don, alguna gracia, algún talento, lo que sea, úsalo para beneficio de la iglesia, también tuyo y de los demás. Por eso es importante que podamos comprender esto, y como dice también en Colosenses 3:16, juntando un poco lo que hemos venido hablando, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Fíjense, unos a otros, en un cuerpo. Que la palabra de Dios more en vosotros, abunde, y que no nada más esté ahí, sino enseña a los demás, exhorta a los demás en toda sabiduría y entonando cánticos, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor. Como un cuerpo, cuando nos juntamos a alabar a Dios, cuando nos juntamos a orar, cuando nos juntamos a ministrar la palabra, a comprender algún pasaje, a compartir las enseñanzas, a compartir alguna parte de la Escritura que Dios nos habló, edificándonos con la palabra, con la oración y con el compañerismo. Y ahí es donde vamos a ver una iglesia que va creciendo cada día más. No nada más en número, sino en gracia delante de Dios. Para que, hermanos, donde quiera que andemos, sea en una célula, sea en una plaza, sea en un camión, en donde quiera que estemos, podamos ser de bendición a todos los que nos rodean. Para que podamos permanecer, pero es necesario que podamos permanecer en la gracia. Y en el compañerismo, hermanos, es muy importante, como acabamos de leer, enseñándonos y exhortándonos. Exhortar no quiere decir andar regañando. Todo el tiempo vas a andar marcándole al hermano, a ver si ya pecó, a ver si ya hizo algo mal, lo tengo que exhortar, y saco la espada y lo voy. Si no, hermanos, volviendo al ejemplo de Job, pues nos vamos a parecer como sus amigos, que en lugar de ayudarle, le empezaron a decir, pues Job, se me hace que tú te olvidaste de Dios, eres un hipócrita, le dijo a alguien. Estás lleno de palabras vacías y de mentiras, le dijo otro de sus amigos. Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, le dijo otro. ¿Qué amigos son esos? Que cuando en el momento de la angustia, hermano, estás atravesando una aflicción, alguien se enteró, viene el hermano y te dice, no, pues es que quién sabe qué harías. Bueno, hermanos, busquemos el compañerismo, busquemos la unidad, busquemos el darnos ánimo. Digo, no estamos hablando de pecado. Si hay un pecado que reprender, claro que hay que reprenderlo. Pero son cuestiones de que algo nos pasó, estamos enfermos,
o somos torpes en algo, pues no vayamos a decirle, no, pues es que tú no sabes. No, pues, ¿qué ánimos son esos? Sino que realmente podamos entender que de nuestras palabras puedan salir bendición, que de nuestras palabras puedan salir un ánimo, una ayudar a los demás. Y esto aplica a cada uno de nosotros, no nada más es cuestión de que vamos es una revelación nueva, ya que no, tiene que ser un vivir constante, hermanos, en cada uno de nosotros, para que cuando estemos en medio de la aflicción, en medio de la angustia, no nos olvidemos de la palabra, de escudriñar las escrituras, de la oración y del compañerismo en la iglesia. Porque imagínate, hermanos, imaginémonos un matrimonio que está pasando una situación como Job, y la esposa que es cristiana pues anda ahí trastabillando por la situación que está pasando, y el hermano pues ahí trata de animar a su esposa, y viene el amigo y en lugar de animarlos les dice, no, pues es que también, pues cómo criaste a tu hijo, estás pagando las consecuencias de cómo lo hiciste. Pues qué ánimos son esos, los terminas apachurrando. En cambio es, hermano, vamos a permanecer en la gracia, vamos a orar. ¿Qué dice la palabra? Mira, hay promesas para ti, hay promesas para tus hijos. Vamos a estar juntos en este problema que estás atravesando, porque si tú te dueles, yo me duelo, y me duele también, y me angustio junto contigo. Qué importante, hermanos, es poder comprender estas cosas. Entendemos que hay situaciones agobiantes, tristes, muy desesperadas, sí, pero no nos olvidemos de andar en estos 3 puntos que pueden ser muy primordiales, y no quiere decir que son los únicos, podemos encontrar otros más, pero con estos, hermanos, podemos entender cuánta bendición son para nosotros si lo llevamos a cabo adecuadamente. Que seamos buenos dispensadores de la gracia de Dios con los demás, y cuando estemos en una situación tan agobiante, podamos ir a nuestro oportuno socorro que es Dios. Bueno, y para finalizar, hermanos, Job, pues después de pasar todo esto, así brevemente les digo su historia, de que se le murieron sus hijos, perdió todo, su esposa diciéndole un montón de cosas, metiéndole ideas malas en la cabeza, sus amigos que no lo ayudaron para nada. Al final de cuentas, hermanos, Job comprendió el amor de Dios y fue restaurado Job junto con su esposa, porque después tuvieron más hijos y tuvo otra vez los bienes que había perdido. Y vemos a Job un hombre bendecido, porque se mantuvo, a pesar de que llegó a pecar, pero aún Dios en su grande misericordia lo restauró y le dio aquello por lo cual había perdido. Le volvió a dar hijos, y aún Job siendo ya una persona grande de edad, según dice la historia, fue restaurado, pero porque él, Job, supo permanecer en la gracia. Y por así decirlo, pues volvió a sonreír en medio de la angustia. Su problema en la piel le fue quitado. Y su esposa vio cómo fue restaurado también. Y juntos fueron bendecidos como matrimonio y como familia. Quisiéramos esto para nosotros también cuando estamos en medio de la angustia, ¿verdad? No nos olvidemos de estas cosas que Dios nos ha dado como medios de gracia para nosotros. Cuando lo hacemos, hermanos, confiadamente, podamos hallar el oportuno socorro para nuestra alma. Esa gracia que tanto ocupamos para nosotros. Hermano, hermana, ¿estás angustiada? ¿Estás en problemas? Querido amigo, ¿está atravesando usted una situación agobiante? Busca a Dios, busquemos a Dios. Dice el Salmo, no lo vamos a leer, pero dice el Salmo 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. De cierta manera, Dios se compadece de nosotros, como leíamos. Él sabe nuestras aflicciones, pero Él quiere que nos acerquemos al trono de la gracia. Por medio de la oración, la lectura y la comunión con la iglesia. Para que cuando estemos juntos, hermanos, como iglesia, compartamos nuestras angustias y encontremos refrigerio en medio de nosotros y podamos salir juntos adelante. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Por eso volvámonos un profundo y apasionado de las Escrituras.
Dependamos de la palabra, vayamos a la Escritura. No nos olvidemos de la palabra, para que así también no seamos engañados por cualquier viento de doctrina. Seamos un apasionados, hermanos, de la oración, donde vayamos a Dios, doblemos nuestra rodilla y encontremos en Él el descanso que estamos buscando. Que dejemos esa carga que traemos cargando a veces, que Dios quiere que la dejemos en sus manos. Y también, hermanos, disfrutemos de la compañía con la iglesia, que es donde Dios también derrama de su bendición. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra y que realmente podamos ponerlo en práctica. Les dije que de manera sencilla vamos a tocar estos temas. Yo creo que Dios nos ha hablado, hermanos. Gracias, Jesús, por tu buen espíritu. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Yo te pido que quede grabado en nuestro corazón, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo aquí presente, Jesús. Trae salvación a aquel que te lo está buscando, Señor. O despierta el interés a aquel que también te anda buscando, Señor. Y a tu iglesia confírmala en la fe, Señor. En tu camino, en tu gracia, Cristo. Gracias por todo, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Jesús.